Gastaré sus millones mejor que él, me susurró. Lo que no sabía es que, desde que el ataúd, mi hijo se reía de su plan. Todo empezó en el funeral más extraño de mi vida. En el funeral de mi hijo, el amante de su esposa se inclinó y me susurró: no se preocupe, viejo. Gastaré sus millones mejor que él. De repente, una risa ahogada de mi hijo resonó desde el ataúd, porque ese hombre es. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me ves, para saber hasta dónde ha llegado. Nunca pensé que sobreviviría a mi hijo, a mis 62 años. Siempre imaginé que Mateo estaría de pie junto a mi tumba, no al revés. Pero ahí estaba yo, el 18 de marzo de 2024, mirando un ataúd de caoba que supuestamente contenía a mi muchacho, de 37 años. La funeraria Montes olía a nardos y a dolor. El aire estaba cargado de condolencias susurradas y el roce de telas negras. De pie en primera fila, apretaba las manos tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. La esposa de Mateo, Lorena, estaba a mi lado, secándose los ojos con un pañuelo que parecía más para el espectáculo que para lágrimas reales. 3 días antes, recibí la llamada que destrozó mi mundo. Mateo había sufrido un infarto masivo en su oficina. Para cuando llegaron los paramédicos, ya era tarde. 37 años, sano como un roble, muerto de un paro cardíaco. El doctor dijo que a veces pasa, sobre todo con el estrés de dirigir un imperio empresarial de 250 millones de pesos. Debería haber estado devastado, debería estar roto, pero de pie allí, escuchando al sacerdote hablar de descanso eterno y paz celestial, algo no encajaba. No, solo la obvia tragedia de enterrar a un hijo, sino algo más, algo que no podía identificar. La lista de invitados era larga. Mateo era muy querido en la comunidad empresarial de la Ciudad de México, o al menos eso creía yo. Pero mientras veía a la gente pasar junto al féretro, ofreciendo sus vacías palabras de consuelo, empecé a notar cosas. El duelo de Lorena parecía calculado. Lloraba en los momentos precisos, aceptaba condolencias con la cantidad perfecta de dignidad y, de alguna manera, se las arreglaba para lucir devastadoramente hermosa en su vestido negro de diseñador. Para una mujer que acababa de perder a su esposo de 9 años, parecía notablemente serena. Luego estaba Damián Montes, el socio de Mateo y supuesto amigo de Lorena. Estaba de pie cerca del fondo de la sala, con la mirada no en el ataúd, sino en ella. Cada vez que Lorena se movía, su mirada la seguía. Cuando ella hablaba con otros invitados, él escuchaba atentamente. Cuando ella se tocaba el pelo, nerviosamente, él se inclinaba ligeramente, como si estuviera conectado a ella, por un hilo invisible. Conocía a Damián desde hacía años. Era la mano derecha de Mateo en la empresa, el hombre que manejaba las finanzas mientras mi hijo se enfocaba en las operaciones. Un tipo carismático con el pelo perfectamente peinado y trajes caros. Damián siempre me pareció el tipo de hombre que medía todo por su valor potencial. El servicio se alargó. La gente compartió recuerdos de Mateo que sonaban ensayados, versiones desinfectadas de una vida que yo sabía que había sido mucho más compleja. Mi hijo había sido apasionado, a veces imprudente y ferozmente leal, pero al escuchar estos discursos, pensarías que era una especie de santo. Cuando llegó el momento de la despedida final, me acerqué al ataúd con pies de plomo. Mateo parecía en paz, con las manos cruzadas sobre el pecho, vistiendo el traje azul marino que le compré para su boda. Me incliné y susurré: voy a extrañarte, hijo. Siento no haber podido protegerte.
Cuando me aparté, Lorena se acercó. Su actuación fue impecable. La viuda, afligida despidiéndose de su amado esposo, colocó una sola rosa blanca en su pecho y murmuró algo que no pude oír. Entonces, Damián apareció a mi lado. No lo había notado acercarse, pero de repente estaba allí. Se inclinó hacia mi oído y lo que dijo a continuación lo cambió todo. No se preocupe, viejo, susurró, su voz apenas audible pero goteando satisfacción. Gastaré sus millones mejor que él. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me giré para mirar a Damián, pero su expresión era neutra, casi aburrida. Había oído mal, pero entonces algo imposible sucedió. Desde el interior del ataúd llegó un sonido que me heló la sangre. Una risa, suave, casi imperceptible, pero inconfundiblemente la risa de Mateo. Me agarré al borde del ataúd, con el corazón martilleando mis costillas. Damián también la había oído. Su rostro se había puesto pálido y dio un rápido paso atrás. A nuestro alrededor, el funeral continuaba. Nadie más parecía notar nada inusual. Miré el rostro inmóvil de Mateo, buscando cualquier señal de movimiento. Nada, pero yo sabía lo que había oído. Esa risa cómplice que significaba que Mateo encontraba algo divertido. La misma risa que usaba de niño cuando sabía un secreto que los adultos no habían descubierto. La misma risa que significaba que estaba 3 pasos por delante de todos. El resto del servicio pasó en un borrón. Mi mente estaba acelerada. Las palabras de Damián resonaban en mi cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Y cómo pudo Mateo haberse reído cuando la funeraria empezó a vaciarse? Me quedé solo con el ataúd por un momento. Me incliné de nuevo. Mateo, hijo, si puedes oírme. Nada. Silencio. Pero al enderezarme, noté algo que me revolvió el estómago. Faltaba el anillo de bodas de Mateo. La simple argolla de oro que le ayudé a elegir, la que nunca se quitaba, había desaparecido de su dedo. ¿Dónde estaba el anillo de Mateo? ¿Y por qué su ausencia se sentía como otra pieza de un rompecabezas? El camino a casa fue una tortura. Mi casa, en la colonia del Valle, se sentía enorme y vacía. Me serví 3 dedos de tequila reposado y me senté en mi sillón mirando las fotos enmarcadas. Mateo en su graduación de la preparatoria, radiante de orgullo. Mateo y Lorena el día de su boda. Mateo en la última Navidad. El teléfono sonó. Era Lorena, su voz suave y frágil. Julián, solo quería agradecerte por hoy. Mateo habría estado muy orgulloso. Sí, logré decir, con la garganta apretada. Fue encantador. Sé que esto es difícil, pero tenemos que hablar de los arreglos. El notario quiere reunirse con nosotros la próxima semana sobre el testamento y el negocio. Damián piensa que deberíamos. Damián piensa. La interrumpí. El tequila, dándome más valor del habitual. ¿Desde cuándo Damián piensa por nuestra familia? Hubo una pausa. Ha sido de gran ayuda, Julián. No sé qué haría sin él en este momento. Me imagino que... No, pensé. Hablaremos más tarde, Lorena. Necesito tiempo. Colgué. Las piezas de un cuadro terrible comenzaban a formarse en mi mente. La amenaza de Damián, el duelo conveniente de Lorena, el anillo perdido de Mateo y ese imposible momento de risa de un hombre muerto. Algo estaba muy, muy mal y yo iba a averiguar qué era. El reloj de pie del pasillo dio las 11 mientras me dirigía a la cama. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía de nuevo esa risa suave, llena de secretos. ¿Qué sabías, hijo? Pensé.
¿Y cómo puedo averiguarlo si se supone que te has ido para siempre? No dormí. ¿Cómo podría? A las 5 de la mañana me rendí e hice café, mis manos temblando. Necesitaba respuestas y sabía por dónde empezar. El Hospital Ángeles del Pedregal. La doctora Patricia Vargas fue la médica de guardia que declaró muerto a Mateo. Señor Valdés, lamento mucho su pérdida, dijo con una simpatía practicada. Su hijo fue traído demasiado tarde. Necesito entender qué pasó, dije. Mateo era sano. ¿Cómo un hombre de 37 años simplemente cae muerto de un infarto? La doctora Vargas revisó el expediente de Mateo. A veces estas cosas suceden sin previo aviso. El estrés puede ser un factor importante. Pensé en ello. Últimamente, Mateo había estado diferente, más reservado. ¿Puede decirme quién lo trajo? Su socio, Damián Montes. Dijo que encontró al señor Valdés colapsado en su oficina alrededor de las 6:30 de la tarde. Doctora, en su opinión médica, ¿hubo algo en el caso de mi hijo que le pareciera inusual? Se quedó en silencio por un largo momento. Lo único extraño fue la rapidez con la que se estableció la rigidez cadavérica. Normalmente, tarda varias horas, pero el cuerpo de su hijo mostró signos mucho antes de lo normal. ¿Qué podría causar eso? Esfuerzo físico extremo antes de la muerte, ciertos medicamentos. O si la hora de la muerte fuera incorrecta, mi sangre se heló. ¿Incorrecta? Sí. Alguien hubiera muerto antes de lo informado y el cuerpo se mantuviera en un lugar frío. Podría explicar la rigidez acelerada, dijo, y luego negó con la cabeza. Pero eso es muy poco probable. Salí del hospital con más preguntas que respuestas. Si Mateo había muerto antes, significaba que Damián había mentido. Mi siguiente parada fue el edificio de Oficinas de Mateo en Santa Fe, sede de Empresas Valdés Montes. La recepcionista, una joven llamada Jimena, parecía sorprendida de verme. Señor Valdés, lo sentimos mucho. Gracias, Jimena. Quería ver la oficina de Mateo, recoger algunos artículos personales. Lo siento, pero el señor Montes dijo que la oficina estaba prohibida hasta que los abogados arreglaran todo. Damián dijo, eso. Dijo que era por razones legales. Bajó la voz. Entre nosotros, ha estado actuando extraño. Ha estado aquí todas las noches, revisando archivos, haciendo llamadas. ¿Todas las noches? Sí, señor. Estuvo aquí hasta casi las medianoche de ayer, el día del funeral. Jimena, ¿qué recuerdas del día en que murió Mateo? ¿A qué hora se fue Damián? Esa es la cosa. Damián estaba aquí cuando me fui a las 5, pero dijo que él también se iba. Parecía tener prisa. Damián había mentido sobre la hora. Si se fue a las 5, pero afirmó encontrar el cuerpo de Mateo a las 6:30, ¿dónde estuvo durante esa hora y media? Justo. Entonces, las puertas del ascensor se abrieron y el propio Damián salió. Julián pareció sorprendido. ¿Qué te trae por aquí? Quería recoger algunas cosas personales de Mateo, por supuesto, aunque los abogados me aconsejaron mantener la oficina sellada por ahora. Responsabilidad legal. Ya, sabes. Damián, Jimena mencionó que has estado trabajando hasta tarde. Su mandíbula se tensó. Alguien tiene que mantener el negocio en marcha. Mateo lo habría querido así. Estabas aquí la noche que murió, trabajando hasta tarde. Ya di mi declaración a la policía. Mateo se desplomó alrededor de las 6:30. Lo encontré y llamé al 911. Pero Jimena dijo que te fuiste a las 5. El rostro de Damián enrojeció.
Jimena debe estar confundida. Ha sido un momento traumático. Antes de que pudiera presionarlo más, se excusó y desapareció en la oficina de Mateo, cerrando la puerta firmemente. Mi última parada del día fue la funeraria Montes. Hablé con el director, el señor Haroldo Montes. Señor Valdés, espero que todo haya sido de su agrado. Lo fue. Quería preguntar sobre sus efectos personales, específicamente su anillo de bodas. Montes consultó sus papeles. No hay mención de un anillo de bodas en nuestras notas. A veces, la familia solicita su custodia. Es posible que se le haya entregado a la esposa. Así que Lorena podría haber tomado el anillo de Mateo. Pero, ¿por qué? Hubo otra cosa que pareció inusual. Carraspeó Montes. El cuerpo nos fue entregado mucho más frío de lo normal, como si hubiera estado refrigerado. Todo coincidía con lo que dijo la doctora Vargas. Todo apuntaba a que Mateo había muerto antes de lo informado. Conduje a casa, mi mente girando. Damián había mentido. El cuerpo de Mateo mostraba signos de haber sido mantenido en frío. Faltaba su anillo de bodas. Las piezas estaban formando una imagen que no quería ver. Si tenía razón, la muerte de Mateo no fue la tragedia repentina que todos creían. Mi teléfono sonó. Era Lorena, su voz tensa. Julián, tenemos que hablar. ¿Puedes venir esta noche? Hay algo importante sobre Mateo que necesito decirte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de algo? No puedo decirlo por teléfono. Pero es sobre por qué ha estado actuando tan extraño últimamente. Por favor, Julián, creo que necesitas saber la verdad. Colgué. Finalmente, alguien estaba listo para decirme la verdad, pero no pude evitar la sensación de que la verdad podría ser peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Porque si Mateo realmente había estado actuando extraño, si realmente había secretos, entonces tal vez su muerte no fue una tragedia aleatoria. Tal vez alguien quería a mi hijo muerto. La casa de Lorena en las Lomas era un monumento al éxito. Mateo la había comprado para ella hacía 3 años. Muebles caros y obras de arte que parecían elegidas más por su precio que por emoción. Esta noche, esa incomodidad se sentía magnificada. Lorena abrió la puerta. Sus ojos estaban enrojecidos. Julián, gracias por venir. La sala estaba tenuemente iluminada. Dijiste que tenías algo importante que decirme. Se sirvió una copa de vino con manos temblorosas. Mateo había estado actuando extraño durante los últimos meses. Reservado. Desaparecía durante horas sin explicación. Empezó a dormir en el cuarto de huéspedes. Tomó un sorbo de vino. Pensé que estaba teniendo una aventura. Las palabras me golpearon. Mateo nunca. Eso pensé yo también. Pero luego encontré recibos de una bodega de autoalmacenamiento al otro lado de la ciudad, alquilada con un nombre falso. Su voz bajó a un susurro. Lo seguí allí un día. Mi corazón latía con fuerza. Lorena fue a un escritorio y sacó un sobre de Manila. Dentro había docenas de fotos. Mateo hablando con hombres que no reconocía. Mateo entrando en un pequeño edificio de apartamentos. Mateo reuniéndose con el doctor Herrera, su viejo amigo que trabajaba en el Hospital Ángeles. No entiendo, dije, aunque una terrible sospecha comenzaba a formarse. Ay, más, la voz de Lorena era apenas audible. Contraté a un investigador privado para que lo siguiera. Lo que descubrí se detuvo. ¿Qué descubriste? Mateo lo sabía, Julián. Sabía lo de Damián y yo. La admisión flotó en el aire. La miré fijamente. Tú y Damián.
Lágrimas genuinas comenzaron a correr por su rostro. Empezó hace 6 meses. Estaba sola. Mateo siempre estaba trabajando y Damián estaba allí. Y Mateo se enteró. El investigador privado que contraté para seguir a Mateo. Mateo lo había contratado primero para seguirme a mí. Soltó una risa amarga. Ambos nos estábamos espiando. Si Mateo sabía sobre la aventura, la amenaza de Damián en el funeral cobraba un significado completamente diferente. Lorena, ¿cómo murió Mateo? ¿De verdad? Me miró con ojos llenos de algo que podría haber sido miedo. Eso es lo que pasa, Julián. No, creo que lo hiciera. La habitación pareció inclinarse. ¿Qué? La noche que supuestamente murió, yo estaba con Damián en su apartamento. Mateo había estado planeando algo. La bodega estaba llena de documentos, dinero en efectivo, identificaciones falsas. Parecía que se estaba preparando para desaparecer. Me agarré a los brazos del sillón. ¿Estás diciendo que Mateo fingió su propia muerte? Estoy diciendo que es posible. El doctor Herrera fue su compañero de la universidad. Si alguien podía ayudarlo a fingir su muerte, era alguien con acceso a certificados de defunción y a la morgue. Las piezas encajaban con una claridad aterradora. El comportamiento extraño de Mateo, sus reuniones con el doctor Herrera, las inconsistencias en la cronología de su muerte, el cuerpo demasiado frío, la rigidez acelerada, incluso esa risa imposible. ¿Pero por qué haría esto? Lorena se levantó. Piénsalo, Julián. Si Mateo moría, ¿quién heredaría todo? Yo, su amada viuda. ¿Y con quién he estado pasando tiempo? Con Damián, su socio, que conoce cada detalle de las finanzas de la empresa. Quería atraparlos, dije. Quería ver qué harían tú y Damián si pensaban que estaba muerto. Y caímos directamente en su trampa. La voz de Lorena era hueca. Hemos estado planeando cómo liquidar activos, transferir fondos. Damián incluso habló de vender la empresa y mudarse a las Islas Caimán. Me sentí enfermo. Mi hijo había orquestado su propio funeral para exponer a las personas que se suponía que lo amaban. ¿Dónde está él?, pregunté. Lorena negó con la cabeza. No lo sé, pero Julián, hay algo más, algo peor. Hice un gesto para que continuara. Damián no solo quería robar el dinero de Mateo, planeaba asegurarse de que Mateo nunca pudiera volver. Se giró para mirarme. Ha estado investigando cómo declarar a Mateo legalmente muerto lo más rápido posible. Y ha estado haciendo preguntas sobre ti también, sobre mí, sobre tu salud, tus finanzas. Damián te ve como el único obstáculo para el control total del patrimonio de Mateo. Su voz bajó a un susurro. Creo que también planeaba organizar un accidente para ti. El horror total de la situación me golpeó. Damián no solo estaba traicionando a Mateo con su esposa, había estado planeando asesinarnos a ambos por dinero. Tenemos que encontrarlo, dije, poniéndome de pie. Tenemos que advertirle. Una cosa más, dijo Lorena, buscando en el cajón del escritorio de nuevo. Sacó una pequeña llave. Encontré esto escondido en la oficina de Mateo en casa. Creo que es de la bodega. Tomé la llave. Me escribió la dirección en un papel. Julián. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si Mateo realmente está muerto? Pensé en esa risa que había oído en el funeral. Suave, cómplice, inconfundiblemente de mi hijo. Entonces lo sabremos con certeza. Pero si está vivo y en peligro, somos los únicos que podemos ayudarlo. Conduje hacia la bodega de autoalmacenamiento en las afueras de la ciudad, una colección de edificios de metal rodeados por una cerca de alambre. Eran casi las 10 de la noche y el lugar estaba desierto.
La unidad número 73 estaba en la fila de atrás. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave. La puerta de metal se enrolló con un chirrido oxidado. Lo que encontré dentro confirmó mis peores temores y mis mayores esperanzas. La unidad estaba montada como un centro de mando. Tableros de corcho cubiertos de fotos y documentos. Un escritorio con papeles legales, registros financieros y equipo de vigilancia. Pero lo más revelador era el pequeño refrigerador en la esquina. Lo abrí y encontré viales de algún tipo de medicamento con instrucciones detalladas escritas a mano por Mateo. La etiqueta decía: agente de parálisis temporal. Imita los síntomas de un paro cardíaco. Mi hijo se había drogado para fingir su propia muerte. Todavía estaba mirando los viales cuando oí pasos detrás de mí. Me di la vuelta, esperando ver a Mateo. En cambio, Damián estaba en la entrada, su traje caro, arrugado, y en su mano sostenía una pistola apuntando directamente a mi pecho. «Hola, Julián», dijo, su voz fría y calculadora. Me preguntaba cuándo encontrarías este lugar. Mateo siempre dijo que eras demasiado listo para tu propio bien. Damián, ¿qué haces aquí? Sonrió, pero no le llegó a los ojos. Lo mismo que usted, imagino, buscando respuestas. La diferencia es que yo ya encontré lo que buscaba. ¿Y qué fue eso? La prueba de que tu hijo es un hombre muy listo y muy peligroso, que necesita ser detenido. El dedo de Damián se movió hacia el gatillo. La pregunta es, Julián, ¿vas a ayudarme a encontrarlo? ¿O vas a ser otro problema que necesito resolver? La pistola en la mano de Damián parecía enorme. ¿No querrás hacer esto?, dije, sorprendido por lo firme que sonaba mi voz. Damián se rió. Tienes razón. No, quiero. Pero tu hijo me ha forzado la mano. Mateo está muerto, dije, probándolo. Por favor, Julián, no insultes mi inteligencia, gesticuló hacia el equipo médico. Tu chico montó una actuación bastante elaborada. Drogas de parálisis. Un amigo en el hospital dispuesto a falsificar registros. Impresionante, de verdad. Mi corazón se hundió. Si Damián sabía todo esto, Mateo estaba en más peligro de lo que había imaginado. ¿Desde cuándo lo sabes? Empecé a sospechar cuando se pospuso la lectura del testamento. Investigué y encontré este lugar. ¿Sabías que movió 250 millones de pesos de sus cuentas 3 semanas antes de su supuesta muerte? El número me golpeó. ¿Dónde los movió? Eso es lo que vamos a averiguar. Vas a llamarlo. No sé cómo contactarlo. Pero sí sabes. La voz de Damián era paciente. Mateo T. dejó una forma de contactarlo. Es demasiado sentimental como para no incluir a papá en su gran plan. Lo pensé y me di cuenta de que Damián probablemente tenía razón. Tenía que haber alguna señal. Entonces me di cuenta. El reloj de pie de mi pasillo había estado sonando a horas extrañas. ¿Y si esas campanadas irregulares eran un código? Damián debió ver algo en mi expresión. Ahí está. Lo has descubierto, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Damián vibró. Miró la pantalla y su rostro palideció. Vaya, hablando de rey de Roma. Me mostró el teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. Bodega comprometida. Mover a ubicación de respaldo. Paquete. Seguro. Mateo, pregunté. Damián asintió. Tu hijo nos ha estado vigilando. Miró a su alrededor con sospecha. Fue entonces cuando lo noté, una pequeña luz roja parpadeando en la esquina cerca del techo. Mateo lo había estado grabando todo. Sabía que estábamos aquí. Viene en camino, dije, más para mí que para Damián. Sí. Y cuando llegue,
Vas a convencerlo de que transfiera esos 250 millones de pesos a donde pertenecen. A cambio, no te pondré una bala en la cabeza. ¿Y Lorena? Pregunté. La risa de Damián fue fea. Lorena hará lo que yo le diga. Está demasiado comprometida como para ir a la policía. Hizo una pausa. La vas a matar también. Eventualmente. No puedo dejar cabos sueltos. Oímos el motor de un coche fuera. Damián me hizo un gesto para que me moviera hacia el fondo de la bodega, manteniendo la pistola apuntada a mi pecho. Los pasos se acercaron. Luego, una voz que pensé que nunca volvería a oír. «Papá, ¿estás ahí?» Mateo, vivo y caminando hacia una trampa. «Dile que entre», susurró Damián. «No, intentes advertirle, o estarás muerto antes de que dé otro paso». «Estoy aquí», grité finalmente, mi voz quebrándose. «Estoy aquí, hijo». Mateo apareció en la entrada. Por un momento, olvidé la pistola. Olvidé a Damián. Olvidé todo excepto el abrumador alivio de ver a mi hijo vivo. Parecía más delgado, su pelo más largo. «Demonios, papá». Cuando vi el coche de Damián, pensé que Mateo se detuvo al ver a Damián en las sombras. «Oh, hola, Mateo». Damián dio un paso adelante, manteniendo el arma apuntada hacia mí. «Menudo espectáculo montaste». Los ojos de Mateo se movieron entre Damián y yo, calculando rápidamente. «Déjalo ir, Damián. Esto es entre tú y yo. En realidad, es entre yo y 250 millones de pesos que pertenecen legítimamente a la empresa». «Asociación», se rió Mateo. «Te refieres a tu plan de robar todo lo que construí mientras te acostabas con mi esposa». «Sabía de la aventura desde hace meses», dijo Mateo en voz baja. «También sabía que planeabas matarme». La mano de Damián vaciló ligeramente. «Eso es imposible». Mateo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña grabadora. 15 de agosto de 2024. Tú y Lorena en tu apartamento, discutiendo cómo organizar un accidente para mí. El rostro de Damián se había puesto blanco. Se suponía que estabas muerto. Lo curioso de la muerte es que te da mucho tiempo para pensar y planear. ¿De verdad pensaste que me quedaría de brazos cruzados y dejaría que destruyeras todo? ¿Que dejaría que lastimaras a mi padre? Tu padre era el siguiente en la lista, dijo Damián, su desesperación volviéndolo cruel. El viejo tiene problemas de corazón, ¿no? El dolor por perder a su hijo. Demasiado estrés. La rabia me invadió. La policía ya está en camino, continuó Mateo. He estado grabando todo desde que entraste en esta bodega. Intento de homicidio, conspiración, robo. Te enfrentas a cadena perpetua, Damián. Los ojos de Damián se movieron salvajemente, como un animal atrapado. «Estás mintiendo». «¿Lo estoy?» Mateo sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Una llamada al 911 estaba en curso. Han estado escuchando todo. A lo lejos, oí sirenas acercándose. Damián también las oyó, y algo en su expresión se rompió. «Si yo caigo, los llevo a ambos conmigo», gruñó, girando el arma hacia Mateo. No recuerdo haber tomado la decisión de moverme. Un momento estaba congelado de terror. Al siguiente me estaba lanzando hacia adelante, desequilibrando a Damián justo cuando el arma se quitó. Disparó. El sonido fue ensordecedor. Sentí algo caliente rozar mi hombro mientras ambos caíamos. Mateo se abalanzó sobre Damián, luchando por el control del arma. Rodaron por el suelo de hormigón. Logré patear la pistola fuera de su alcance justo cuando la bodega se inundó de luces rojas y azules. La policía irrumpió.
gritando órdenes. Damián fue esposado y arrastrado, todavía gritando amenazas. Los paramédicos revisaron mi hombro, solo un rasguño. A través de todo, Mateo estaba a mi lado, su mano en mi hombro ileso, real y sólido y vivo. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté cuando el caos se calmó. Mateo parecía agotado, porque sabía que no me dejarías hacerlo. Habrías intentado disuadirme. ¿Había otra manera? Damián planeaba matarnos a ambos. Su voz era firme. La única forma de detenerlo era hacerle revelar su verdadera naturaleza. Y la única forma de hacerlo era hacerle creer que había ganado. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté mientras salíamos juntos. Ahora tengo que averiguar cómo volver de entre los muertos. Legalmente, va a ser complicado. ¿Y Lorena? Su mandíbula se tensó. Lorena tomó su decisión. Tendrá que vivir con las consecuencias. Estoy orgulloso de ti, dije, finalmente. Lo que hiciste requirió un valor increíble. Mateo sonrió por primera vez. Estaba cansada, teñida de tristeza, pero era genuina. Aprendí del mejor papá. Me enseñaste que vale la pena luchar por la familia sin importar el costo. La casa segura de Mateo era un modesto apartamento sobre una librería de viejo en la colonia Roma. El doctor Herrera me ayudó a encontrar este lugar, explicó Mateo. Ha sido la única persona que supo la verdad desde el principio. Mateo, tenemos que hablar de lo que sigue. Sé lo que vas a decir, papá, que debería haber confiado en ti. En realidad, iba a decir que entiendo por qué lo hiciste. Salvaste nuestras vidas. La tensión en sus hombros pareció aliviarse. He estado llevando esto solo durante tanto tiempo. Olvidé lo que se sentía, tener a alguien de mi lado. Ya no estás solo. Pero, hijo, tenemos un problema. Damián puede estar en la cárcel, pero Lorena sigue ahí fuera y sabe que estás vivo. Mateo asintió sombríamente. Se pondrá desesperada ahora, con Damián arrestado y la conspiración expuesta. Se enfrenta a cargos de fraude, conspiración, posiblemente cómplice de intento de homicidio. ¿Qué crees que hará? Huir. Pero primero, intentará tomar todo el dinero que pueda. ¿De cuánto hablamos? Quizás 16 millones de pesos en total. No es suficiente para desaparecer para siempre, pero le compra tiempo. El teléfono de Mateo vibró. Miró la pantalla y su rostro palideció. Me lo mostró. Un mensaje de texto de Lorena. Sé que estás vivo. Reúnete conmigo en la casa en 1 hora o lo quemo. Todo. ¿Quemar qué?, pregunté. Mateo sacó una carpeta gruesa y esparció fotos por el escritorio. Antes de fingir mi muerte, reuní pruebas de todo lo que Damián y Lorena habían estado haciendo. Registros financieros, grabaciones, fotos. Señaló una foto que mostraba a Damián entregándole a Lorena un sobre grande, incluyendo pruebas de otros delitos. ¿Qué otros delitos? Damián ha estado malversando fondos de la empresa durante más de 2 años. Cerca de 60 millones de pesos. Lorena lo sabía. Le ayudó a ocultar el dinero en cuentas a su nombre de soltera y amenaza con destruir las pruebas. Si destruye esas pruebas, Damián podría conseguir que le reduzcan los cargos. No podemos permitir que eso suceda. Yo esperaba que dijeras eso, pero papá, esto es peligroso. Sí, y la enfrentamos. Ella ya está haciendo algo desesperado. ¿Cuál es tu plan? Mateo extendió un mapa de la casa. Ella espera que yo vaya solo. Pero, ¿y si no voy solo? Hay una entrada lateral por el jardín. Mientras hablo con ella, puedes asegurar las pruebas de mi despacho.
Todo lo importante está en una caja fuerte, a prueba de fuego detrás de la estantería. Y si está armada, no es su estilo. El arma de Lorena siempre ha sido la manipulación, no la violencia. Pero si algo sale mal, Mateo me mostró una aplicación en su teléfono. Tendré una línea directa con el detective Rodríguez. Un botón y la policía estará en camino. Era un plan. Y honestamente, una parte de mí quería enfrentarla. De acuerdo, dije. Pero lo haremos con inteligencia. Una hora después, estábamos estacionados calle abajo de la casa en Las Lomas. Observé a Mateo subir los escalones y desaparecer dentro. Conté hasta 60, luego me deslicé por la entrada del jardín hacia la cocina. Podía oír el murmullo de voces desde la sala, el tono de una discusión que iba en aumento. Subí las escaleras traseras hasta el despacho. Detrás de la estantería más grande estaba la caja fuerte, la combinación, el cumpleaños de Sofía, la fecha en que mi esposa había fallecido. La caja se abrió, revelando pilas de documentos, USBs y grabadoras. Metí todo en un portafolio. Fue entonces cuando oí la voz de Lorena, elevada y furiosa. Crees que eres muy listo, ¿verdad? Fingiendo tu propia muerte, haciéndome quedar como una tonta. La respuesta de Mateo fue demasiado baja para oírla, pero debió enfurecerla. Pues, adivina qué, esposo. Yo también tengo algunas sorpresas. El sonido de algo pesado golpeando el suelo me heló la sangre. Corrí hacia las escaleras. En la sala, encontré a Mateo acorralado contra la chimenea. Lorena estaba a 3 metros de distancia, y en sus manos no tenía un arma, sino algo peor, un bidón de gasolina y un encendedor. Hola, Julián, dijo sin volverse. Me preguntaba cuándo aparecerías. Mateo siempre fue un niño de papá. El olor a gasolina era abrumador. Había rociado toda la sala. Lorena, dije con cuidado, baja el encendedor. Podemos arreglar esto. Se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. ¿Arreglarlo? Tu hijo arruinó mi vida. Mi Damián está en la cárcel por su jueguito enfermo. Damián está en la cárcel porque intentó matarnos, dijo Mateo. Damián me amaba. El semblante de Lorena se quebró. Él iba a darme la vida que merecía. Y tú lo destruiste todo. Vi la mano de Mateo moverse hacia su teléfono. Lorena también lo notó. Ni se te ocurra. Sí, veo ese teléfono. Quemo este lugar con todos nosotros dentro. Encendió el encendedor. ¿Quieren sus preciosas pruebas? Miren cómo arden. La bolsa, dijo, notando lo que yo llevaba. Dámela. Ahora, miré a Mateo. Estábamos atrapados, pero Mateo tenía una ventaja que Lorena no conocía. Su teléfono no estaba en su bolsillo, estaba en su zapato, ya conectado con el detective Rodríguez, transmitiendo todo en vivo. Me miró a los ojos y articuló una sola palabra: confía. Luego dio un paso adelante. Tienes razón, Lorena. Arruiné tu vida, pero no porque estuviera paranoico, sino porque te amaba y no podía aceptar en lo que te habías convertido. Sus palabras parecieron sorprenderla. El encendedor vaciló. Seguía esperando que volvieras a mí, continuó Mateo. Incluso después de descubrir lo de Damián, pensé que tal vez podríamos superarlo. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lorena. Nunca me amaste. Amabas más tu negocio, tu dinero, a tu padre. No, dijo Mateo, suavemente. Te amaba a ti más que a nada. Por eso esto dolió tanto. Por un momento pensé que podría convencerla. Entonces oímos sirenas a lo lejos, acercándose.
El rostro de Lorena se contrajo de rabia. ¿Los llamaste? Los llamé porque quiero que vivas. Porque incluso después de todo, no quiero que mueras. Levantó el encendedor hacia las cortinas empapadas de gasolina. Supe que se nos había acabado el tiempo. ¡Lorena! ¡No! Grité, lanzándome hacia adelante, pero era demasiado tarde. La llama tocó la tela y la habitación explotó en fuego. El fuego se movió más rápido de lo que podría haber imaginado. ¿Por aquí? Papá. Mateo me agarró del brazo y me arrastró hacia la cocina. Detrás de nosotros, oía a Lorena gritar de rabia. Salimos por la puerta trasera justo cuando llegaban los primeros camiones de bomberos. Las pruebas, jadeé, aferrando el portafolio. A salvo, me aseguró Mateo. El detective Rodríguez apareció a nuestro lado. ¿Están bien? Estamos bien, dijo Mateo. Pero Lorena sigue dentro. Vimos a los bomberos sacar a alguien. Lorena, inconsciente, pero respirando. Estará bien, dijo Rodríguez, y estará bajo custodia tan pronto como reciba el alta médica. ¿Qué pasa ahora? Pregunté. Rodríguez, señaló el portafolio. Ahora usamos estas pruebas para asegurarnos de que Damián Montes pase el resto de su vida en prisión. Intento de homicidio, conspiración, malversación de fondos. Le esperan 30 años como mínimo. Y a Lorena, incendio provocado, conspiración. Probablemente de 15 a 20 años. Mateo miraba la casa, en llamas. Construí ese lugar para ella, dijo en voz baja. Pensé que si le daba una vida perfecta, sería feliz. No puedes comprar la felicidad, hijo. Y, ciertamente no puedes comprar el amor. Al amanecer, el fuego estaba apagado. La casa era un esqueleto carbonizado. Lo siento, dije mientras mirábamos las ruinas. Mateo negó con la cabeza. No lo estés. Esto tenía que pasar. No el fuego, sino el final de todo. Me estaba aferrando a algo que nunca fue real. Rodríguez se nos acercó una última vez. Damián Montes ha aceptado declararse culpable a cambio de una sentencia de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Sentí una sombría satisfacción. Damián pasaría el resto de su vida en una celda. ¿Y el negocio? Le pregunté a Mateo mientras nos alejábamos. Empresas Valdés Montes muere con este escándalo, pero he estado pensando en empezar de nuevo. Algo más pequeño. Quizás algo que podamos dirigir juntos. La idea me sorprendió. ¿En qué estabas pensando? Mateo sonrió. Consultoría de seguridad. Ayudar a la gente a protegerse del tipo de traición que acabamos de vivir. Durante las semanas siguientes, mientras avanzaban los procedimientos legales, Mateo y yo empezamos a planificar nuestra nueva vida. Se mudó a la habitación de invitados de mi casa. Los 250 millones de pesos que había escondido se convirtieron en el capital inicial de nuestra nueva empresa, Consultoría de Seguridad Valdés. El doctor Herrera se unió como nuestro consultor médico. Jimena, la antigua recepcionista de Mateo, vino a trabajar con nosotros como gerente de oficina. 3 meses después del incendio, estaba en nuestra nueva oficina cuando Mateo llamó a mi puerta. Papá, tienes una visita. Detrás de él había una mujer alta, de pelo oscuro, con ojos inteligentes y una sonrisa cálida. Esta es Sara Chen, dijo Mateo. Es una contadora forense que trabajó en el caso de Damián Montes. También hizo una pausa, y me sorprendió verlo sonrojarse ligeramente, alguien con quien he estado pasando tiempo. No había engaño en su expresión. Es un placer conocerlo, señor Valdés. Mateo, habla de usted constantemente. Por favor,
Llámeme Julián. Después de que ella se fue, Mateo se quedó. Parece maravillosa, le dije. Lo es. Papá, sé que es, pronto. Pero Sara me hace sentir que puedo volver a confiar, que puedo construir algo real con alguien. Confía en tus instintos, hijo. Te has ganado el derecho a ser feliz. Esa noche, estaba sentado en mi porche trasero con una copa de vino. Mi hombro había sanado por completo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de la detective Rodríguez. Damián Montes murió hoy en prisión. Infarto. Pensé que debías saberlo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Damián tenía 41 años. Un infarto parecía casi poético. No sentí satisfacción, solo una tranquila sensación de cierre. Mateo me encontró en el porche una hora después. La detective Rodríguez también me llamó, dijo. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviado, creo, y agradecido. Agradecido de que sobrevivimos, de que nos reencontramos. Levanté mi copa por las segundas oportunidades, hijo. Mateo chocó su copa con la mía. Por las segundas oportunidades, papá, y por la gente que las merece. El reloj de pie de mi pasillo dio las 9, su ritmo constante y verdadero. Mateo lo había arreglado. No más códigos, no más secretos. Pensaba en Lorena a veces, cumpliendo su condena en una prisión de mujeres. Esperaba que estuviera bien, no porque la perdonara, sino porque el odio es un veneno. Había aprendido a soltar mi ira por mi propia paz mental. Papá, la voz de Mateo me sacó de mis pensamientos. Sí, hijo, gracias por creer en mí, por confiar en mi plan, por arriesgar tu vida para ayudarme. Le apreté el hombro. Eso es lo que hace la familia, Mateo. Nos protegemos mutuamente sin importar el costo. Sonrió. Y en la luz del porche parecía joven de nuevo. No el hombre, atormentado, que había fingido su propia muerte, sino el chico que solía ayudarme en el jardín los domingos. Las estrellas salían. La oscuridad no asusta cuando no la enfrentas solo. Mateo estaba vivo. Nuestra familia estaba a salvo. Y en veces, esa es toda la victoria que puedes pedir. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías confrontado a Lorena esa noche? ¿O habrías esperado a que la policía actuara? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ver y no olvides suscribirte.